Sean todos bienvenidos al podcast oficial de GNC Panamá, un lugar especial para que juntos descubramos más y mejores herramientas en materia de salud, nutrición y bienestar para que cultivemos un mejor estilo de vida. Yo soy Lily Vargas y en este espacio conversaremos con profesionales y expertos que nos ayudan a llevar una vida más balanceada, con propósito, energía y salud. Hoy nos acompaña una de las voces más reconocidas en salud hormonal pediátrica en la región, la doctora Liliana Neal. Es pediatra, endocrinóloga, jefa del servicio de endocrinología en Ciudad de la Salud, expresidenta de la Asociación Panameña de Endocrinología y fundadora de la Fundación Diabetes Latam, también con consultorio en Panamá Clinic. Con una trayectoria clínica, investigadora y docente, ha dedicado su carrera a educar y prevenir desde la ciencia, pero también desde la empatía. Hoy conversaremos sobre crecimiento, pubertad, obesidad, tiroides, diabetes y bienestar hormonal a lo largo de la vida. Doctora Liliana, bienvenida, qué gusto tenerla con nosotros. Hola Lili, muchas gracias por esta excelente oportunidad. Doctora Liliana, cuéntenos un poquito acerca de usted. ¿Qué la llevó a especializarse en la rama de endocrinología pediátrica? Bueno, una vez que terminé con pediatría como especialidad base, yo quería hacer algo más que pudiera ser útil para los niños de Panamá, porque yo sabía que en aquel tiempo no habían tantos subespecialistas y me parecía súper interesante la endocrinología y el manejo de las hormonas, porque en algún momento pensé que era muy fácil todo lo que era la función hormonal, pero hoy día entiendo que no es tan fácil. Como en todas las especialidades, hay momentos difíciles. ¿Hay alguna experiencia que le haya marcado profesionalmente y que le recuerde el impacto de su labor? Bueno, casi siempre lo que más impacta a los endocrinólogos es diagnosticar a un niño con diabetes tipo 1, porque sabemos todas las repercusiones y todos los cambios que conlleva esta condición en los niños y todo el cambio que representa para toda la familia y para el niño para el resto de su vida por ahora. Sobre la misma línea de lo que acaba de comentar, ¿cuáles son las señales que los padres deberían observar durante el crecimiento de sus hijos y qué podría indicar que hay un problema endocrino? Como endocrinóloga yo sé que el crecimiento es la base de la salud de un niño. O sea, un niño que crece bien es un niño sano. Una enfermedad crónica o una enfermedad recurrente siempre va a influir en el crecimiento y en el peso del niño. Hasta lo más básico, sabemos que la alimentación influye en el crecimiento. Entonces, si un niño no tiene una buena alimentación, esto puede inferir también en su crecimiento. Pero enfermedades crónicas y recurrentes hacen que el niño no crezca adecuadamente. Entonces, el crecer es como que la base de la pediatría o la base de la salud de un niño. Señales que usted diga así sobre mirando solamente al niño que usted puede decir, allí puede haber un tema. Bueno, usualmente el primero que lo puede detectar es el padre o el pediatra también. ¿Por qué? Porque estos niños se supone que deben de ir a sus citas regulares con su pediatra, en donde ya tenemos gráficas donde cada niño debe ir situado en una línea de crecimiento. Cuando este niño no está dentro de su línea esperada familiar para crecer, el primero que se da cuenta es el pediatra. También los papás pueden decir, es que, oye, estoy yendo a la escuela y veo que mi hijo es el más chico, pero bueno, ahí entra otro tipo de análisis, si los papás son altos, cómo es la probabilidad de crecimiento de ese niño, porque si los padres no son muy altos, obviamente ese niño va a tener la herencia o la genética para manejarse sobre una línea baja de crecimiento. ¿Hasta qué punto el crecimiento lento o acelerado puede ser solo una variante normal? ¿Y cuándo es importante hacer una evaluación médica? Suponiendo de que no va juiciosamente a las citas cuando corresponde. Ok, bueno, algún momento el pediatra lo va a tener que ver o algún médico lo tiene que ver. En ese momento, idealmente ese niño debe de ser pesado y medido. Una vez más, hay que ver en las tablas o en las gráficas de crecimiento si el niño va bien. Y casi siempre los padres modernos llevan un registro del peso y talla de sus niños y ellos se van dando cuenta en cosas tan simples como que no cambia la ropa, sigue usando, el niño tiene 7 y está usando talla 4, o el niño está acelerado en su crecimiento o tiene cambios que uno no esperaba. Edades donde el crecimiento es mucho más lento es entre los 2 y los 10 años. ¿Por qué? Porque ahí se sabe que la velocidad de crecimiento, que es más o menos los centímetros que debe crecer un niño por año, oscila entre 4 a 7 centímetros al año. Entonces, casi siempre los papás dicen, bueno, en estos años no crece tan rápido, luego que va muy lento, pero dentro de todo crece. Yo no sé si tú sabes, Lili, que el momento en donde los seres humanos crecen más es cuando están en útero. Un niño nace
en 9 meses midiendo 50 centímetros. ¿Tú te diste cuenta? ¿Quién crece en 9 meses 50 centímetros? Solamente los bebés in útero. El segundo momento donde las personas crecen muchísimo es en el primer año, donde ganamos de 50 centímetros, ese niño pasa al año midiendo 75 centímetros en promedio. Significa que es el segundo momento donde ganas 25 centímetros en un año. De ahí empieza una desaceleración de 12 centímetros por año hasta que llegan a una velocidad de crecimiento en promedio de 4 centímetros por año a 7 centímetros. El segundo momento donde los niños tienen un buen crecimiento o donde se evidencia una buena velocidad de crecimiento es cuando entran en pubertad. Y en pubertad pueden crecer de 7 hasta 12 centímetros por año, que es un tercer momento donde hay una buena velocidad de crecimiento. Tocó el tema de la pubertad. ¿La pubertad puede llegar antes o después de lo esperado? ¿Cuáles son los rangos normales y qué pueden hacer los padres si notan cambios abruptos? Ok, en relación a pubertad, hay una cosa súper interesante que le pasa a algunas niñas. Las niñas, después de que nacen, después de haber estado recibiendo las hormonas maternas, incluso hay unas que pueden tener un sangrado por bloqueo, o sea, por el separación de la madre. Dejan de recibir las hormonas de la mamá y al tercer día un sangrado vaginal. Ajá, una verdadera menstruación por el cambio hormonal. Después de haber estado in útero recibiendo las hormonas de la mamá, pierden esa cantidad de hormonas y hay un sangrado. Entonces, el cerebro, por alguna razón que aún no está muy clara, a partir de los 6 meses en algunas niñas empieza a producir de nuevo las hormonas de la pubertad. Y las niñas, algunas tienen crecimiento mamario. Y eso nosotros le decimos, sí, una telarquía fisiológica, o sea, un crecimiento mamario propio de algunas niñas. Pero eso nosotros lo dejamos en observación porque pueden ser niñas que pueden ser más sensibles a una pubertad precoz. Nosotros definimos como pubertad precoz en las niñas aquellas que tienen crecimiento mamario antes de los 8 años y en el varón cuando tienen crecimiento testicular antes de los 10 años. Ahí es donde el varón entra en desventaja porque casi nadie sabe cuánto debe medir un testículo de un niño para decir que entra en pubertad. En la niña es muy fácil. Uno le ve el crecimiento mamario y uno dice, ah, ok, la niña tiene un brote mamario a los 6, 7 años. Pero en el varoncito, digamos, por dar un ejemplo, que si ese testículo, que no es el escroto es la bolsa donde va el testículo, se aumenta de tamaño o mide más que una uva o que una aceituna en edades menores de 10 años o tiene vello púbico, ese es un niño que está empezando una pubertad precoz. Y es perfectamente normal. No, no es normal. No, eso sí requiere una evaluación por un endocrinólogo pediatra para detectar pubertades precoces. Lo normal es que una niña y un varón empiecen la pubertad, la niña a partir de los 8 años y el varón a partir de los 10 años. Ahí los primeros cambios en la niña es el crecimiento mamario. En el varón el primer cambio es el crecimiento testicular. En la niña el segundo cambio esperado es la presencia de vello púbico o vello grueso en los labios mayores y después en las axilitas, acné, y cuando la niña está cerca de los 12 años que se completa toda su maduración sexual, deben de estar menstruando entre 11 12 años, se considera normal la que está en promedio. En el varón los cambios son crecimiento testicular, después viene el crecimiento del pene, después viene el vello púbico, el vello axilar, acné, voz gruesa, barba, piernas muy velludas, y ya ahí uno puede decir que un chico que tiene crecida la manzana de Adán, la voz gruesa, las piernas muy velludas, las axilas con vello, ya ese niño completó su puerta. Vámonos a enfocar en la parte precoz. ¿Cuál es el paso a seguir después de que el pediatra nota esto? ¿Qué, qué es lo que sigue después de esto? Que tienes un hijo que tiene precocidad al desarrollo, ¿qué se va a hacer? Ok, cuando estos niños que se sospecha que tienen pubertad precoz, nosotros les mandamos a medir las hormonas. Medimos la edad ósea. La edad ósea es una radiografía de la mano en donde nosotros vamos viendo cómo se está dando la maduración del hueso. Si la maduración del hueso está adelantada en más de 2 años, es significativo y dice, en realidad estamos teniendo cambios muy tempranos que van a acelerar la pubertad. Y si bien es cierto que la pubertad es un evento que es fisiológico, porque todos los niños tienen que pasar de niño, adolescente y adulto y completar su maduración sexual, ¿qué es lo malo de una pubertad? ¿O qué es lo que nosotros
procuramos evitar con una pubertad precoz? Pues la parte psicológica, una niña que esté menstruando a los 9 años es muy incómodo. Las hormonas tienen efecto en las personas, o sea, el estrógeno y la testosterona cambian el comportamiento del niño, entonces ella se siente diferente, tiene cambios de humor, tiene cambios en sus ánimos y aparte se cuestiona por qué tengo estos cambios si mis amiguitas no lo tienen. Y lo más importante o lo que podría ser significativo de una pubertad precoz es que afecta el crecimiento. O sea, un niño que se desarrolla antes cierra sus líneas de crecimiento o sus cartílagos de crecimiento antes. Entonces, un niño que debió haber llegado a la talla esperada familiar pierde capacidad de crecimiento porque si pudo haber crecido hasta los 15 años, termina su crecimiento a los 12 y limita su capacidad de talla adulta. Doctora, ¿mito o realidad? Bien, sí, dígame usted si me equivoco en la parte de, dicen que si se desarrolla temprano, le viene la menopausia temprano en el caso de las niñas, ¿es Es cierto? cierto, eso es cierto, porque acuérdate que las mujeres nacen con todos los folículos ováricos que se van a usar para cada ciclo menstrual. Eso no es renovable, o sea, yo nazco con la capacidad, con los folículos ováricos con los que yo voy a usar para cada ciclo menstrual. Si yo empiezo temprano, podría tener una menopausia temprana. Y ojo, no me gusta decirlo mucho porque no me gusta causar alarma, pero los oncólogos están diciendo, no es buena una pubertad precoz porque las niñas quedan expuestas desde muy pequeñas a altas cantidades de estrógenos. Y acuérdense quiénes son los estrógenos los que favorecen cáncer de mama. Entonces los oncólogos están diciendo, bajen un poquito y sí es bueno medicar o evitar las pubertades precoces en las niñas porque puede favorecer una alta exposición a estrógenos. Ahí la importancia de llevar los controles al pie de la raya por parte de los padres para que se puedan Claro, ver las señales antes sí, y claro. actuar con tiempo. Sí. ¿Esto es el mismo fenómeno con los niños, con los No, varones? el varón es menos frecuente que haga pubertad precoz, pero sí la hacen y a veces es una variante familiar. Por ejemplo, ayer yo vi un chico que la mamá tuvo pubertad precoz y él se quedó bajito, siendo que su herencia era para ser alto. Pero él no se dio cuenta porque la verdad es que en temas de pubertad la gente no se mete mucho a ver genitales ni a explorar y los niños después de cierta edad no quieren que los estén revisando ni que los vean. Pasó desapercibido y se quedó bajito. Entonces, en el varón es raro, pero no tan raro, y puede ser, sí, también causante de que en el varón haya pérdida de la talla adulta y este tipo de cosas, pero ¿Y la andropausia temas podía llegar antes? no está No, tan no descrito, podía. mira, no, el hombre no tiene tanto lo de la andropausia marcada, no está tan relacionado, pero sí es más por el efecto de la talla. ¿Qué tan importante es el rol de los padres al hablar con sus hijos sobre estos cambios hormonales? Usted más o menos mencionó el tema, que debería saber antes de esta conversación para sentarse con el niño y decir, ok, vamos a hablar de lo que viene, el desarrollo, qué vas a pasar, qué no. Es súper importante desde que están pequeñitos que los niños reconozcan sus genitales y el manejo de los mismos, ¿no? Porque hay edades donde los niños identifican sus genitales, los tocan, empiezan a jugar, empiezan a reconocerlos como parte de su cuerpo. Y también es importante que cuando llegan a la edad peripuberal empiecen a conocer los cambios que van a tener, porque si las niñas tienen cambios de humor, el varón también. La testosterona es una cosa que cambia a un niño muy dulce en un niño que puede ser más agresivo. Las mamás te dicen, pero doctor, es que no entiendo, me contesta de una forma y lo siento como que ya no es el niño que yo tenía, yo efectivamente. O empiezan a sentirse un poquito más distintos y hay que explicarle que esos son los cambios propios que se tienen que dar por parte de su pubertad o sus hormonas y que es normal y que lo puedan manejar con una tranquilidad, porque hay niñas que tienen que entre ellas empiezan a hablar de que, oye, tú sabes que a mi amiga le vino la regla y que no sé cuánto. Entonces, primero es importante que la mamá les explique por qué es la regla, cuál es el propósito de sus órganos internos femeninos. A veces yo les digo, no, mira, adentro tú tienes una bolsita que está hecha para que cuando tú estés adulta, ya tú puedas tener un bebé. O sea, hay que decírselo en forma muy sencilla, pero sí es importante que sepan todas las repercusiones que implica la pubertad. ¿Por qué? Porque una vez que se completa la pubertad, están desarrollados los órganos sexuales con capacidad reproductiva. Entonces, una niña que tiene 9 años y está menstruando y ya completó en alguna medida su desarrollo hormonal y sexual,
obviamente va a tener el efecto estrogénico que implica los cambios sexuales de una niña que debió haberlo tenido a los 12, 13, 14, 15 años. Vamos a cambiar un poquito de tema. La parte del crecimiento del niño. Ujú. Obviamente, también por los cambios hormonales, se puede ver obesidad infantil, se ve mucho hoy día también y juvenil. ¿Qué consecuencias puede tener a largo plazo más allá del peso? Bueno, hoy día sabemos que estamos hablando de globesidad, como una pandemia también. Tenemos cada vez más personas con sobrepeso y obesidad, y es tan sencillo como sentarse en un sitio y analizar quiénes están en el cuarto y quiénes tienen sobrepeso y quiénes tienen obesidad. Pero vámonos un poquito más atrás. O sea, el tener obesidad tiene un grado de estigma. O sea, tenemos que cambiar algo de esto. Tenemos que entender que las personas con sobrepeso y obesidad, por lo general, tienen un componente genético, hereditario y hormonal. Hay personas que comen lo que sea en cantidades y no ganan peso y son delgados. Y hay personas que limitándose, haciendo un gran esfuerzo en su plan nutricional, siguen ganando peso. Entonces, ¿qué es lo último de lo que estamos hablando los endocrinólogos? Que ya no podemos juzgar tanto a la gente y pensar que el que tiene sobrepeso y obesidad es porque es irresponsable, porque no come bien. Eso es algo que sí tienen que cuidar, más sin embargo hay que tener en cuenta que los estudios demuestran que son los genes. Hay genes que predisponen a las personas para obesidad y eso se hereda. Asimismo, hay genes que predisponen a que la gente herede diabetes tipo 2, hipertensión, problemas de colesterol, infartos, derrames, todo eso está en el material genético y familiar. Entonces, si sabemos que una persona o un niño tiene esta condición heredada, hay que cuidarlo porque sabemos que está heredando el patrón familiar. Y ya no nos vamos tanto al momento en que nace el niño, tenemos que irnos hasta el momento de la embarazada, de la madre. ¿Cómo se alimentó la madre en el embarazo? Algunas mamás piensan que el embarazo es es como Licencia para comer de todo. licencia para comer de todo. Y se sabe que la mamá que come alto en carbohidratos, grandes cantidades de dulce, estimula una hormona que se llama insulina, que tal vez no caen en diabetes gestacional, pero están manchando el cuello y están produciendo mucha insulina que está pasando la barrera placentaria y que le está llegando al bebé. Entonces son mamás que están orgullosas y dicen, mi bebé pesó 4 kilos, 8 libras, 9 libras y es un muñecón, sí es un muñecón, pero es porque ha captado toda la insulina y es un bebé que va a nacer con resistencia a la insulina, que es la hormona que actualmente nosotros decimos es la que predispone a lo que nosotros hablamos como endocrinólogos a síndrome metabólico, que es la complicación del sobrepeso y la obesidad. Porque en verdad existen personas que tienen sobrepeso y obesidad y no tienen ningún riesgo. Pueden pensar lo que quieran y su colesterol está normal, sus niveles de insulina son, o sea, como que vamos a decir que son personas con obesidad saludable. Entonces, las nuevas clasificación de la diabetes, perdón, clasificación de la obesidad te dice con o sin riesgo. ¿Por qué? Porque tú puedes tener obesidad por tus genes, pero no necesariamente tienes alguna complicación. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones que nosotros estamos viendo? A edades tempranas, niñas que desarrollan ovarios poliquísticos, niñas que hacen pubertad precoz, niños que tienen problemas de triglicéridos altos, porque los triglicéridos son los que más marcan hacia diabetes. Y yo no sé si ustedes ya han escuchado que antes el hígado graso y la cirrosis hepática, la primera causa era el alcohol. Y ahora estamos gritando los endocrinos diciendo, no, ya no es el alcohol, ahora es los alimentos altos en carbohidratos. Aumentan los triglicéridos, aumenta el hígado graso. Ya hay niños con hígado graso sabiendo que esa es la etapa inicial para desarrollar cirrosis hepática en últimas fases. Entonces la alimentación viene a ser muy importante, no importa los genes. Pueden haber niños que son súper sanos, pero o que tienen muy buen peso, pero que están marcando triglicéridos altos porque su dieta es alta en carbohidratos. Entonces, las complicaciones vienen tanto en la parte emocional. Son niños que se sienten estigmatizados, deprimidos, con la autoestima baja. A nivel de pulmones, son niños que si son asmáticos hacen crisis más fuertes. Son niños que como están con mucho peso, su garganta y su parte del cuello están muy llenas de grasa, no respiran bien y hacen apnea obstructiva del sueño, no descansan y después se están durmiendo en la escuela o viven cansados. Este Todo se se intensifica. traduce en que
les pesa el cuerpo porque tienen un peso que no les corresponde, no quieren caminar, no quieren hacer deporte, no quieren hacer ejercicio, y es un niño que no le gusta el deporte, se quiere quedar sentado, y como tiene la insulina muy alta, la insulina da hambre. La insulina es una hormona que retiene grasa, da hambre y no suelta grasa. Entonces, la gente que tiene resistencia a la insulina le cuesta mucho bajar de peso. Entonces, empezamos un ciclo que no termina. Entonces, volvamos a la etapa del lactante. El lactante hay que alimentarlo en una forma balanceada, darle su leche, darle todo, pero enseñarlos desde pequeño a comer vegetales, frutas, tomar agua. No crear adicciones de que te voy a premiar con dulces o que cada vez que te sientas triste te voy a dar algo rico de comer, porque eso se va a la mente. Y cada vez que hay mucha gente que dice es que yo soy muy ansioso y cuando estoy estresada necesito comer, o cuando estoy estresada necesito un chocolate o necesito un helado. ¿Por qué? Porque aprendieron que por la boca podrían obtener con cosas placenteras algo que me va a bajar un poco el estrés en alguna medida. Entonces, mejor manejar un poquito desde el embarazo hacia la edad adulta lo que estamos comiendo. Se sabe que estamos teniendo dietas muy altas en carbohidratos y en alimentos procesados. Y lo que estamos volviendo es volvamos a lo básico. No condimentemos con cosas procesadas, evitemos lo procesado, vámonos a cosas más naturales, más frutas, más vegetales. Evitemos bebidas dulces que solamente están cargadas de azúcar y tratemos de que los niños coman vegetales, que coman buen aporte de proteínas. Las proteínas son indispensables para crear músculo y el músculo es el enemigo de la insulina y la grasa. Entonces, si creamos más músculo, tenemos niños más fuertes con una mejor composición corporal, porque ya nosotros no hablamos tanto del peso, hablamos de cómo está tu composición corporal. Y hablando de composición corporal, si tenemos mucha grasa abdominal, esa persona es de alto riesgo cardiometabólico, porque es la persona que tiene trastorno del metabolismo de los azúcares con resistencia a la insulina, tiende a la hipertensión, tiende a la elevación del colesterol y tiende a todas las enfermedades, incluso el cáncer se alimenta de la grasa abdominal o se favorece en las personas que tienen mucha grasa. Entonces, tenemos que mejorar la composición corporal y ahí es donde mucha gente dice, es que mi hijo es gruesito y efectivamente uno le hace un InBody o un scan buscándole la grasa y es un niño que es musculoso y en realidad no es que es gordito, sino que en realidad tiene mucha masa muscular, como un jugador de fútbol americano. Son pesados, tienen mucha masa muscular y probablemente tendrían más peso, pero no significa que tienen obesidad, sino que tienen más masa muscular. Entonces, hoy día la nutrición está dirigida y metabólicamente también a tener más masa muscular y menos masa grasa. Y de la masa grasa, la más mala es la que está abdominal, porque se sabe que también está intraabdominal y entre vísceras. Y esa es la grasa que es mala cardiometabólicamente hablando. Algo que está como que en el ambiente siempre se ha dicho de que una persona delgada está saludable y una persona que está gruesita o que tiene sobrepeso no está saludable y por lo que estamos viendo con usted, esto es totalmente equivocado. Nosotros los pediatras estamos hablando de nutrición. Hay niños que comen arroz y carne todos los días, pero no comen vegetales. Es un niño que aunque tenga un buen peso, nosotros sabemos que tienen deficiencias vitamínicas, porque estamos hablando que comen muy bien los macronutrientes, pero todo lo que es vitaminas en base a hierro, zinc, vitamina D, vitamina B12 está deficiente. ¿Por qué? Porque son niños que no comen vegetales. Lo mismo pasa con un adulto. Y sí es verdad, está descrito, hay personas que pueden ser delgadas, con buen peso, pero no tienen masa muscular, son delgadas con grasa, con alto porcentaje de grasa y que no comen vitamina. O sea, que si usted le mide el hierro, lo tienen bajo, la vitamina B12 la tienen baja, no tienen buen aporte de zinc, no tienen buen aporte de magnesio. Entonces son gente que no comen balanceado y aun cuando están delgados, para nosotros están en un mal estado nutricional. Y lo mismo, un niño con sobrepeso u obesidad o más peso de lo necesario, que dicen, no es que él come súper bien, es un toro, pero en realidad ese es un niño que está con un peso en base a solo comer pasta, carbohidratos, panes y no está llenando bien la parte, ni la parte proteica, ni la parte de los micronutrientes que son las vitaminas. A eso es muy importante y es una cosa que también estamos viendo mucho los pediatras, cómo está el aporte de los micronutrientes en un niño, porque no es solo decir es que bueno, es que él come su pan, su huevito, sino que cómo están los vegetales, que son los que más aportan vitaminas saludables a las personas.
Vamos a entrar en el tema de diabetes. ¿Cuál es la diferencia entre la diabetes tipo 1 y la tipo 2 y por qué es tan importante detectarla a tiempo, especialmente en los niños? Ok, la diabetes tipo 1 es la diabetes de los niños. Esta se puede presentar desde los 6 meses de edad. Eso significa que desde los 6 meses de edad cualquier niño puede tener unos síntomas que son clásicos: pérdida de peso, orinan mucho y toman mucha agua. Esta diabetes se caracteriza porque no tiene un patrón hereditario. O sea, no es una diabetes que fue porque el niño comió mal, ni porque el niño comía muchos dulces. No, esta diabetes tiene un componente inmunológico o autoinmune. ¿Se acuerdan del sistema de defensa que nos defiende contra virus? Bueno, en algunos virus pueden, cuando hacen un cuadro de resfriado, por decir algo, este niño que trae una predisposición genética en sus genes, trae la información de yo puedo desarrollar diabetes tipo 1, encuentra un factor desencadenante, que es un cuadro viral previo. Este virus hace que haya una reacción cruzada contra el páncreas y las células productoras de insulina nuevamente, que es la hormona que regula el azúcar, y empiezan a dañar el páncreas de una forma progresiva. Primero lo inflaman y después se pierde la capacidad de producir insulina, quedando el niño totalmente con pérdida de la producción de insulina, sin capacidad de regular su glucosa. Entonces, estos niños necesitan inyectarse insulina porque no la producen en suficiente cantidad o nula, y no regulan sus carbohidratos. Son niños que cuando comen se les sube mucho el azúcar y necesitan ponerse insulina. ¿Cómo se diagnostica? Con los síntomas clásicos: pérdida de peso, empiezan a comer mucho pero pierden peso, empiezan a tomar mucha agua en una forma como desesperada, no normal, porque hay mamás que me dicen que no lo sospeché porque, bueno, en Panamá hace calor y le daba sed. Bueno, está bien, pero entonces empiezan a orinar tan seguido que incluso algunos que son grandes se orinan en la cama y pierden peso. Algunos tienen visión borrosa, se sienten cansados y en fases mucho más avanzadas y graves tienen dolor abdominal. Entonces piensan que es un virus y no es un virus, es que está avanzando la diabetes. Y ya pueden quedar en un cuadro grave que se llama cetoacidosis diabética, que es la forma más grave de una diabetes cuando debuta. Entonces, estos niños siempre necesitan inyectarse insulina. En ellos no hay otra opción por ahora. Necesitan insulina basal, que es la insulina de acción lenta, y una insulina de acción rápida que se inyecta con las comidas. Doctora, antes de pasar a la diabetes 2, ¿cómo evitar este cuadro? ¿Cómo hacer para que Todavía niños no, no no, sufran no es de evitable. este? O sea, cualquier No niño es, puede desarrollar diabetes. no Cualquiera. hay O forma sea, de no hay forma evitarlo. de evitarlo. O sea, simplemente les da. O sea, no hay una forma. O sea, hay estudios de tipo inmunológico donde medimos los anticuerpos antipáncreas. De hecho, hay estudios y en los últimos estudios de investigación están diciendo, bueno, vamos a tratar de medirle los anticuerpos a algunos niños de riesgo. Por ejemplo, el que es hermano de un niño con diabetes. De riesgo porque sabemos que un hermano también lo puede desarrollar. O hacer un screening para ver qué niños pueden tener los anticuerpos positivos y desarrollar en algún momento diabetes, pero no las podemos revertir del todo, todavía no. Entonces, sigue siendo, se han inventado vacunas que podrían revertirla, pero en Panamá no hay todavía. Pero a donde quiero llegar es que la diabetes tipo 1 es a cualquier niño, no depende de la alimentación, no depende de lo que comieron, no es hereditaria. Es un componente inmunológico autoinmune con un factor genético del momento de que viene en un gen. La tipo 2, sin embargo, no es la más frecuente de los niños, casi siempre es adolescentes y edad de la pubertad. Esta es la que le da al adulto, al abuelito, al tío, al primo, al que come mucho carbohidrato, al que todo el mundo sabe que no, que mi tío tiene diabetes, mi abuelita tenía diabetes. O sea, ese sí es más componente hereditario y esa es la más frecuente a nivel mundial y esa es la que todo el mundo trata de promover y decir es que coman saludable, hagan deporte, no ganen peso, coman balanceado, porque esta sí se puede prevenir, aunque también tiene un componente hereditario que siempre va a estar ahí. O sea, que estas personas siempre tienen que comer sano porque la pueden desarrollar si no se cuidan. Y es la que sí se puede prevenir y es en la que sí se puede trabajar. E incluso hay quien con un estilo de vida sano pudiese revertirla. Se han visto estudios donde es reversible, pero siempre y cuando la alimentación y la actividad física sea balanceada. ¿Qué rol juega el colesterol en la infancia y adolescencia y cómo prevenir sus riesgos desde casa? Aquí queremos actuar de forma preventiva, doctora. Denos todos los datos. Bueno, volvemos nuevamente a la herencia. Hay personas que sus familias tienen hipercolesterolemia, o sea que todos sufren de colesterol. Entonces, si yo sé que en mi familia tenemos riesgo de colesterol alto, que mi abuelito le dio un infarto porque tenía el colesterol alto,
que tenemos factores de riesgo, entonces en ese niño y en todos los niños hay que comer saludable, ¿no? O sea, frutas, vegetales, tomar agua, hacer actividad física. Eso tiene que ser el estilo de vida de todos los niños del mundo. Pero si yo sé que en mi familia el colesterol alto es alto y que mi hijo está marcando un poquito alto, entonces yo tengo que tomar acciones y nosotros sabemos, tenemos que analizar cuál es el tipo de colesterol que está alto, si son los triglicéridos o si es el LDL colesterol. Pero en teoría, todos los niños deben de comer saludable, tengan o no tengan herencia y tomar en cuenta que hay alimentos que son fritos y que son más altos en grasas, estos niños que les gusta comer muchas comidas fritas y todos los días su preferencia son alimentos con grasas saturadas. Entonces, en estos niños hay que por un tema de que algún día van a ser adultos, hay que educarlos de que, bueno, saber que estos alimentos que son altos en grasas hay que tener cuidado porque no es bueno. Simplemente en eso y mejorar siempre. Un niño que come vegetales, recordemos que la fibra y los vegetales disminuyen a nivel intestinal y gástrico la absorción de grasas y de azúcares. Entonces tenemos como una menor absorción de grasas a nivel de estómago e intestinos si nosotros tenemos una dieta más alta en fibra, frutas y vegetales. Y nunca olvidar que las frutas y los vegetales tienen vitaminas que son buenas para todos. Un super dato ahí que actúa entonces como si fuera una esponja. Exacto, disminuyen la absorción de grasas y carbohidratos. Buenísimo. ¿Y qué tan frecuente es el diagnóstico de trastornos tiroideos en niños o adolescentes, ya yéndome para otro tipo de condición? ¿Y qué síntomas suelen pasarse por alto? Bueno, la tiroides es básica en los niños. No es lo más frecuente, afortunadamente. Es una condición que se presenta así, tal vez 1 de cada 10 niños, ya sea en hipo o en hiper. Cuando yo digo hipo es falla, cuando digo hiper es exceso de función. La tiroides puede o fallar o funcionar en exceso. Nos remontamos hasta nuevamente la etapa de bebé. Si ustedes saben, a todos los bebés cuando nacen les hacen una prueba que se llama tamizaje neonatal. Ahí están las pruebas de tiroides. ¿Por qué? Porque la tiroides es esencial para una persona. Entonces, tenemos que prevenir los niños que nacen con falla de la tiroides o falta de formación o una formación anómala de la misma. Entonces, por eso se hace ese tamizaje para poder detectar oportunamente a los niños que tengan problemas en la formación de su tiroides y nazcan con un hipotiroidismo congénito, porque de una vez hay que empezar tratamiento porque eso es una condición muy importante para cada niño. ¿Por qué? Porque la tiroides no solo tiene que ver con hormonas, simplemente que la tiroides tiene que ver con desarrollo neurológico, crecimiento, función cardíaca, digestión, control del colesterol, manejo del músculo, manejo de la grasa. O sea, es como si fuera una vitamina para el cuerpo. Entonces, el cuerpo no puede funcionar si hay hipotiroidismo. Y el niño que no tiene las hormonas tiroideas puede tener retardo mental severo no reversible porque se da en las etapas más tempranas. Entonces, detectar el hipotiroidismo congénito es básico. Después siguen los hipotiroidismos, que lo más frecuente es por lo mismo que pasa la diabetes tipo 1, hay una reacción cruzada contra la tiroides por el sistema inmunológico y hacen una tiroiditis de Hashimoto o autoinmune y esto va deteriorando la función de la tiroides. El niño empieza a tener crecimiento de la glándula, se le ve crecido esto, no crece bien, algunos no aprenden bien, aunque el cerebro es bien sabio y eso como que casi nunca es lo que más se afecta. Se afecta más crecimiento de la tiroides y empiezan a dejar de crecer y algunos se ven pálidos, le da estreñimiento. Entonces eso es el hipotiroidismo. Por otro lado, el hipertiroidismo, el más frecuente es lo mismo, crecimiento de la tiroides, el sistema inmunológico ataca la tiroides y en vez de caer en falla, cae en un exceso de producción. Entonces estos son niños que se les pueden ver los ojos como brotados, son niños hiperactivos, son niños que tienen taquicardia, que les da mucha hambre, que les da mucho calor, que tienen sudoración, temblor, como que si pareciera un niño ansioso. Entonces ese es un niño hipertiroideo. Entonces en ambos casos son condiciones y principalmente de tipo inmunológico que tienen tratamiento y que requieren control con endocrinología. Si los padres tienen este tipo de condiciones, ya sea una u otra, los Son niños heredables, lo pueden heredar. son Sí, no necesariamente son heredables. sí, Puede que pero sí, puede que no. en este caso sí puede haber herencia. Okey. En tipo 1, en diabetes tipo 1 también puede haber herencia, un 3% si es mujer, la mamá se lo puede heredar a su hijo y un 7% el papá.
Si los dos padres son diabéticos tipo 1, un 11%, y entre hermanos hay un 23% de que entre hermanos también haya diabetes tipo 1. ¿Porcentaje en hipotiroidismo? Es mucho más bajo, 1%, 3%. Ok. Se habla mucho del exceso del yodo o sal como factor de riesgo. ¿Qué debemos saber realmente sobre esto y cómo afecta a la tiroides? El yodo bloquea la producción de hormonas tiroideas. Sí, así que estas alimentaciones muy altas en yodo pueden hacer que haya un hipotiroidismo. Sí, lo puede hacer, sí. Se sabe que, por ejemplo, gente que consume mucho el yodo, soya, eso puede bloquear la La función. salsa de soya que nos comemos Salsa de soya, exacto. exactamente. Yo tuve una bebé una vez que me la trajeron que estaba en hipotiroidismo y era que consumían, porque consumían mucha soya. Y yo le dije a la abuelita, quítele la soya, que es la soya que me está afectando la producción de las hormonas tiroideas. Por otro lado, la sal tiene que venir yodada para que la soya es la que me afecta la función tiroidea y el yodo o la sal yodada mejora la función de la tiroides, suplementa, porque se necesita yodo para que la tiroides pueda producir las hormonas. Entonces, por eso es que hay sales yodadas para que el cuerpo reciba el yodo y pueda producir las hormonas tiroideas. Aunque su enfoque es pediátrico, ¿qué síntomas en adultos deberían hacernos pensar en una evaluación endocrina? Todo depende, o sea, si estamos pensando en diabetes, sabemos que tenemos antecedentes familiares para diabetes tipo 2. Me estoy viendo el cuello muy oscuro, gano mucho peso, me cuesta bajar de peso, tengo mucha afinidad por carbohidratos dulces, bebidas dulces, me siento muy ansioso por comer. Ahí puede ir a medirse la insulina, o mujeres que no tienen ciclos menstruales regulares, que tienen mucho acné, que tienen datos de ovario poliquístico, esos se pueden ir al endocrino de adultos por sospecha de resistencia a la insulina, prediabetes o diabetes. Cuando una diabetes ya está muy marcada, el adulto empieza a perder peso, a orinar mucho también. Los mismos síntomas, toman agua, pierden peso. Pero se sabe en las encuestas que han hecho en Panamá que hay mucha gente con diabetes tipo 2 que no ha sido diagnosticada. Gente que tiene el azúcar arriba de 200 y dice que fue por estrés. El azúcar arriba de 200 no es normal. El azúcar arriba de 100 no es normal. Vamos a decirlo de esta forma. El que tiene arriba de 200 un nivel de azúcar, en cualquier momento del día probablemente tiene diabetes. Una persona que tiene al despertar arriba de 100, sus niveles de azúcar está en prediabetes. Entonces, esos son personas que tienen que ir con el endocrino. Personas que tienen problemas de colesterol, que su familia hay tendencia al infarto temprano, muy jóvenes. Mi abuelo se infartó a menos de 60 años, cosas de esas. Ellos deben ir al endocrinólogo y al cardiólogo porque tienen alto riesgo de infarto. Las personas que ven crecimiento de la tiroides se sienten muy cansados, tienen caída de cabello, la piel muy seca, mal estreñimiento, se sienten cansados, se sienten con sueño. Síntomas importantes de alteración tiroidea en el adulto es caída de cabello, crecimiento de la tiroides, piel muy seca, uñas quebradizas, ese tipo de cosas sugieren que hay un problema de la tiroides. Vamos ahora a hablar de prevención, estilo de vida y bienestar integral. ¿Cuáles son los hábitos más importantes que toda la familia puede adoptar para cuidar la salud hormonal desde temprana edad? Para todo el mundo hay que comer saludable. O sea, hay que educar a los hijos. A veces los papás me dicen, es que doctora, él come muy mal. Y yo le pregunto, ¿usted come ensalada? Y me dice que no. O sea, los padres tienen que ser ejemplo de sus hijos. Sí es verdad que tenemos, este, que no nos enseñaron tal vez cuando estábamos chicos a comer vegetales y no, tal vez no entendemos la importancia. Pero acordémonos que los seres humanos somos seres de costumbre. Si un hijo te dice, no, es que me sabe horrible, a mí me han dicho que es habichuela, doctora. O sea, no saben ni qué es la... No, hay niños que No me dicen, puede doctora, que es ser. la habichuela, sí. Se lo aseguro. Y niños que no saben o no conocen la importancia de los vegetales, que sabe mal, doctora. Y yo digo, bueno, pero es que tenemos que intentarlo y hay que intentarlo con el ejemplo. O sea, los padres tienen que ser ejemplos de sus hijos, los padres tienen que hacer actividad física, no es solo decir, no, que mi hijo no hace actividad física, pero yo tampoco. Entonces hay niños que los papás comen mal y pretenden que el niño esté en un buen peso, pero no, ellos son los primeros que dicen, no, vamos a comer lo que sea, que también es verdad. O sea, nosotros podemos darnos un gusto los fines de semana porque los niños siguen siendo niños, pero por lo menos en la semana procurar que en la medida de las posibilidades los niños tengan actividad física,
los niños tienen que tener actividad física por lo menos 1 hora diaria. Entonces, hay niños que pasan más de 1 hora en PlayStation, en juegos de pantallas y muy poco actividad física o ninguna. Y vamos a decir que hoy día hay muchas herramientas para que un niño pueda hacer actividad física en su casa, pero hay que guiarlo y enseñarlo. Nosotros somos lo que nuestros padres nos enseñan. Si mi padre me enseña a ser sedentario, yo voy a ser sedentario. Si mis padres me enseñan una comida no saludable, no comer vegetales, no tomar agua, yo voy a ser igual. Entonces, es muy importante el rol de los padres y de los abuelos y de la familia en un estilo de vida saludable. Ahorita se habla de ese estilo de vida saludable, nutrición saludable y actividades físicas. Entonces, eso tiene que ser la base de la vida de todas las personas. Incluso, yo no sé, los que tengan abuelitos o padres que ya están en edades mayores, se sabe que hay que trabajarle la masa muscular. La nutrición tiene que ser a darles el aporte de proteína a las personas mayores porque pierden masa muscular a partir de los 40 años. Entonces, se gana más masa grasa y se pierde más masa muscular y son los abuelitos que después, a los 70 años, 80 años, no pueden caminar porque están débiles, porque no tienen suficiente masa muscular, porque tienen una dieta alta en carbohidratos. Entonces, esto es a lo largo de la vida, desde que uno nace hasta que uno muere, tiene que tener un estilo de vida saludable. Tenemos que volver a una vida más de actividad, más de cuidarnos y recordar, saber que hay cosas que son ricas, porque yo pasé años diciéndole a los niños, ¿por qué tú tomas soda? Y todos se reían, no sé, hasta que uno que me dijo, doctor, es que la soda es rica, es verdad. O sea, esa es la única explicación, porque no tiene, digamos que en realidad no tiene un valor nutritivo o no es nutritiva, pero es rica. Entonces, tenemos que darnos algunos gustos, si es verdad, no podemos vivir condenados a una, pero si aprendemos a comer, porque hay niños que me dicen, doctora, a mí no me gustan las sodas, no me gustan los jugos, yo solamente tomo agua. Entonces, hay niños que lo pueden hacer, entonces tenemos que mantener un balance. La vida tiene que ser un balance y que las cosas ricas se pueden permitir, pero que en el 90% del escenario tengamos un estilo de vida saludable desde que nacemos hasta los últimos días. La alimentación como pilar fundamental para un buen estilo de vida saludable. Vamos a agarrarnos en ese pedacito, doctora. Hay muchas mamás o papás que se basan en mi bebé puede comer lo que sea desde ya, eso que hay que esperar a una edad, que coma lo que quiera, cuando quiera, como sea. eh, en los tiempos de antes se hacía. Hay mucha desinformación en esa parte. Para que aclare un poquito a partir de qué edad los niños deben ser alimentados con productos más sólidos y el top 5 de los vegetales que usted dice que no pueden faltar en la alimentación de un niño. Bueno, idealmente los niños deben de empezar lo que se llama ablactación a partir de los 6 meses. De allí deben de ir probando texturas porque eso es importante. Los seres humanos tenemos que aprender a manejar las texturas, los sabores. Y bueno, hay quien dice que hay que tener cuidado con algunos alimentos que pueden ser alergénicos a edades muy tempranas porque recordemos, el intestino y el estómago y el niño no se ha terminado de madurar cuando nace. O sea, él está terminando de madurar algunos órganos y terminando de desarrollarlos en el primer año. Entonces, idealmente cuando el pediatra les recomienda evítame esto, es porque sabe que tiene un gran componente que puede sensibilizar al intestino. Y ahí es donde podemos empezar a hablar otro gran tema que es la microbiota intestinal, que es todas las bacterias y hongos que viven en el intestino y que debemos de procurar que sean los buenos para que no se fomenten los malos y que esto parte, y esto lo hablan mucho más los gastroenterólogos, desde que el momento que el niño nace, no es lo mismo nacer del parto que parto vía cesárea que parto vaginal, no son las mismas bacterias que entran por la boca del niño ni las que colonizan el intestino. Todas esas cosas juegan un papel importante y se sabe que las frutas, los vegetales mejoran la microbiota intestinal y que por eso también pueden disminuir el riesgo de los niños que tienen intolerancias alimentarias porque han sido expuestos desde edades muy tempranas a alimentos que son altamente alergénicos y que no mejoran y que inflaman el intestino. Entonces, a veces dicen que todos estos niños que son súper alérgicos es porque tienen un intestino inflamado. Y es cierto, porque el mayor inmunomodulador actualmente
es el intestino. Ahí es donde se puede empezar a alterar el sistema autoinmune. Entonces somos lo que comemos. Esa frase es muy sabia. Pero bueno, volviendo a los vegetales que son saludables, nunca olvidar que la zanahoria es súper importante, que el brócoli es súper importante, que todos tienen los que tienen hierro. Es muy duro que un niño en Panamá diga que come espinacas, pero sabemos que las espinacas son altas en hierro y que uno de los problemas más grandes de los niños es la deficiencia de hierro. Y me pasa que hay niños que no comen carnes rojas, que no comen frijoles, que no comen lentejas, que no comen vegetales y el hierro en el piso. Y adivinen para qué sirve el hierro, para oxigenar para formar lo que es el eritrocito, que es el que transporta el oxígeno, el que oxigena el cuerpo. Y si yo no estoy oxigenando bien el cerebro de mi hijo, no va a crecer bien, no va a aprender bien, entonces le estoy quitando mucho valor nutricional y entonces son los niños que tenemos que suplementarlos con vitaminas. Las mamás siempre me preguntan en la consulta, ¿usted cree que si le doy vitaminas mi hijo va a crecer mejor? Ah, bueno, si su hijo no come vegetales, no come carnes rojas, no come lentejas ni frijoles, probablemente ese es un niño que sí es candidato a darle vitaminas. También es verdad, tenemos una pandemia de deficiencia de vitamina D. ¿Y quién es la vitamina D? La vitamina D es la que entra en el 99% de la exposición al sol. Llega al intestino y es la que favorece que el calcio entre a los huesos o se absorba el calcio para que vaya al hueso. Entonces, si yo no tengo bien al transportador del calcio, ¿cómo voy a osificar y mis huesos? Entonces, ¿qué vamos a tener? En el futuro, una pandemia de abuelitos osteoporóticos. ¿Por qué? Porque no osificaron bien en la infancia el hueso. Además, la vitamina D tiene que ver con ciclos menstruales y sistema inmune. Y la gente anda por ahí con la vitamina D muy baja. Entonces, pareciera que es que los médicos queremos estar suplementando, pero cuando testeamos la vitamina D, me las encuentro súper bajitas. Entonces, eso es otra de las vitaminas que tenemos porque no nos estamos exponiendo al sol como debiéramos y estamos teniendo deficiencia de vitamina D también. Entonces, ahorita mismo tenemos también un grupo de personas de que les prohíben mucha exposición al sol por temas de piel. Más la cara. Y acuérdense, eso tiene su, yo estoy, los mismos dermatólogos te lo dicen. Ok, no te pongas al sol de las 11 a las 3 de la tarde, que ese es el sol que es el que tiene fuertes, los rayos ultravioletas más fuertes y es más el cancerígeno. Pon a tu hijo a las 9 a 10 a jugar fútbol, a que le dé el solecito, después de las 4 un sol que es más suave. Vamos a estar en la playa, ok. Déjalo que se exponga la espalda, los brazos, las piernas, cúbrele la Un cara, ratito, que es, ajá, es corto tiempo. más la cara, le pones bloqueador solar en cara y para evitar las manchas, para evitar esto, pero ponle la espalda al sol. Y en el caso de los bebés, Los bebés también se ponen al sol, pero en los horarios y no necesariamente que lo vamos a sacar al patio y lo vamos a solear, sino que lo ponemos en un sol indirecto, sí, sí les da el sol. no Y directamente. no es que lo vamos a dejar toda la mañana ahí Por ejemplo, expuesto al se sol, van a las 7 son de la 20 mañana al minutos parque con el así, coche, claro, se que puede, claro. es permitido. ¿Qué papel juega el descanso, el estrés y alimentación en el equilibrio hormonal tanto en niños como adultos? Vamos a la parte importante del sueño y el descanso, porque no es lo mismo cerrar los ojos y recostarse a que dormir profundamente. Bueno, en eso tienen razón las abuelas. La hormona de crecimiento hace los picos nocturnos a partir de la fase de sueño profundo. O sea que el niño que no descansa y no duerme bien, probablemente su liberación de hormona de crecimiento no va a ser la mejor. Eso es verdad. La hormona de crecimiento en el día hace muy pocas pulsaciones de valor. Por eso es que a veces cuando un papá me llega que le midió la hormona de crecimiento a su hijo, yo sé que ese valor usualmente no tiene relevancia para mí. Es verdad, el crecimiento está bajo efecto de la hormona de crecimiento, necesita el niño dormir y descansar y alcanzar fase de sueño profundo. Segundo, el cortisol. Cortisol es la hormona que muchos asocian con el estrés. Ella eleva a partir de las 5 de la mañana para darnos la energía de despertar, pero ella baja después de las 4 de la tarde. Eso es lo que nosotros los endocrinos llamamos el ciclo circadiano. O sea, ella tiene un ciclo y ella baja a las 4 de la tarde para darnos el descanso de la noche. Si yo mantengo el cortisol elevado, el cortisol es la hormona que junto con la hormona de crecimiento, el glucagón y la adrenalina son hormonas de estrés.
Entonces son las que reaccionan ante una situación de estrés. Entonces, si yo tengo todo el día y me duermo tarde y afecto el ciclo del cortisol, eso hace que me eleve más la insulina, me tiene como más en estrés, porque ella es una hormona que tiene que responder a estas situaciones de estrés. Y si yo tengo el cuerpo estresado todo el día, que no descansa, que no duerme, en alerta, el cortisol está alto. Y hay un doctor endocrino, amigo, que está en Estados Unidos, me dice, yo estoy haciendo un estudio de investigación con unos ratoncitos y yo no los dejo dormir. Y esos ratoncitos tienen el cortisol súper alto, y aumentan la insulina. Entonces, la insulina es nuestra hormona que tiene que ver mucho con riesgo cardiometabólico. Tal vez de niño no les esté marcando nada, pero los adultos sí les favorece más no poder bajar de peso, me eleva más la insulina, son personas que no descansan, que andan más de mal humor, que tienen pérdida de la concentración, que se sienten más cansados y que hacen hipertensión, infarto y todas estas enfermedades cardiometabólicas. Otra pregunta, doctora. Bueno, más que todo un mensaje. ¿Qué mensaje le daría a quienes aún creen que los temas hormonales solo se atienden cuando hay una enfermedad? Hay gente que dice, si yo no me estoy muriendo, yo no tengo que hacerme examen de nada porque entonces yo estoy sano o sana. Eso, bueno, siendo éticos, yo no voy a estar haciendo pruebas de tiroides si yo no sospecho que hay un problema de tiroides. Primero yo voy a tener los síntomas, es verdad. Después yo hago pruebas, porque podría ser costo-beneficio muy alto, no estar escaneándome cada mes o cada 2 meses las pruebas de la tiroides. Solo si yo sospecho que tengo un problema de tiroides me lo voy a hacer. En realidad, uno puede hacerse exámenes dependiendo de cuáles son sus factores de riesgo. Si yo tengo riesgo de tener un problema de colesterol, porque sé que en mi familia hay problema de colesterol y que yo estoy comiendo mal y que tengo sobrepeso y que soy una persona de riesgo, obviamente que sí. Dicen que a los niños menores de 10 años uno no les hace exámenes hormonales a no ser que esté sospechando de algo. Después de los 10 uno busca en base a lo que uno sabe que hay factor de riesgo. Lo mismo pasa con los adultos, pero cuando llegamos a la etapa adulta, bueno, ahí sí uno puede tener por lo menos una vez al año un control médico donde sí tiene que medirse un montón de hormonas porque digamos que la tiroides sí puede fallar en el adulto, si hay problemas de colesterol, si hay problemas de insulina, ese tipo de cosas, la glucosa súper básica, el riñón, o sea, esas pruebas, cómo está el hígado, cómo está marcando los marcadores inflamatorios del hígado, entonces, esas cosas en el adulto sí. En el niño que yo sé que tiene sobrepeso o que tiene obesidad o que tiene algún riesgo, en ese yo hago pruebas después de los 10 años. Y aún así encontrando alteraciones, no todos son para medicarse. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a medicar a un niño y no hay un cambio en el estilo de vida, ese niño va a tener que ser medicado por siempre. ¿Sí me explico? Si un niño tiene colesterol, tengo que esperar como hasta los 10, 12 años para iniciar un tratamiento si no está tan alto, si está demasiado alto y ya con dieta y ejercicio no funciona, tengo que empezar un tratamiento porque tengo que cuidar el corazón, porque está descrito en estudios hechos en niños que mueren de otras condiciones por otras causas que cuando le estudian las arterias se les encuentra placas de grasa. Entonces, en base a esos estudios se dice, en realidad sí hay que tomar en cuenta el colesterol en los niños. Entonces, sí hay que hacer estudios preventivos y que permitan hacer un cambio de vida. O sea, decir, bueno, ya detecté que estoy en alto riesgo de diabetes, tengo que hacer un cambio de estilo de vida. Yo no voy a esperar que me dé una diabetes para hacer un cambio. Entonces, en ese sentido, sí vale la pena saber cuáles son tus puntos débiles y tener tus exámenes por lo menos una vez al año para saber cómo estás. Hay gente que me dice, yo estoy viendo todo el estigma de diabetes, no lo han hecho, pero me dice que me salen normales. Y yo digo, es que usted está esperando que les salgan alterados para tomar una decisión. O sea, usted tiene sobrepeso, tiene el cuello manchado, tiene herencia, entonces no espere a que marque diabetes. Doctora, la información es poder y usted de verdad que nos ha llenado de muchísima información valiosa que por supuesto esperamos que todas las personas que nos están viendo y están escuchando pues tengan de esta forma las herramientas para poder ver las señales a tiempo, ser un poquito más preventivo en la alimentación tanto de los infantes como la de los adultos, la propia. Pero quiero cerrar esta sesión de podcast con una pregunta un poquito más personal. Aquí va. ¿Cuál es el hábito no negociable en su rutina diaria de bienestar? Es que es esa que practica sin falta, que usted dice, esto tiene que ser mi Biblia siempre. Yo no dejaría eso a un solo hábito. Yo creo que después de lo que hemos estado conversando aquí, tal vez si yo tuviera que decir
una sola frase diría estilo de vida saludable. Y eso implica dormir bien, tomar agua, comer frutas, vegetales, hacer actividad física. Eso es lo que va a prevenir todo. Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros y sobre todo por regalarnos su tiempo. De verdad que ha sido increíblemente inspiradora y ha aclarado las dudas, estoy segura, de muchísimas personas. Yo he disfrutado mucho esta entrevista. Ha sido casi un mini curso de endocrinología, pero espero de verdad llegar a muchas personas y lograr que a algunos sí se puede, pero hay que tener un poquito de fuerza de voluntad para hacer algunos cambios que definitivamente tenemos desde pequeños. Cambiar el estilo de vida a veces parece sencillo, pero no es fácil y más cuando hay resistencia a la insulina. Algunos padres me dicen, es que no, doctora, es que no, es como, yo les digo, en realidad sí lo sienten. Ellos sienten mucha necesidad de comer carbohidratos porque la insulina está tan alta que les da hambre todo el día. Y si logramos controlarla, la persona puede bajar de peso y puede mejorar su condición de salud también. Eso también es importante porque hay mucha gente con resistencia a la insulina que sufren mucho, que, como te dije al principio, el estigma, ellos no es que ellos no ponen de su parte, es que tienen una condición que no los ayuda y hace más difícil el proceso. Claro, y se desanima y el Claro, estado anímico afecta. y es verdad. Y eso existe, una cosa que se llama un set point, o sea, un punto donde tu cuerpo siempre te va a querer llevar a ese punto. Hay gente que hace un gran esfuerzo nutricional y en actividad física, pueden bajar 10 libras y los van a recuperar. De hecho, hay estudios que dicen que aun cuando tú te hagas una cirugía para bajar de peso, existe una alta probabilidad de que en 6 meses a 5 años tú recuperes el peso, porque ahí es donde se demuestra que no es que tú no has puesto de tu parte, sino que tu metabolismo, tus hormonas y tu genética te van a llevar hacia allá. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos en este episodio del podcast de GNC Panamá. Puedes seguir a la doctora Liliana Neal en su Instagram como @endocrinopediatra Panamá. Toda su información la encontrarás en la descripción del episodio. Si este episodio te inspiró, dale like, compártelo y déjanos tus comentarios. Y recuerda, cada pequeño paso hacia tu bienestar cuenta. Hasta pronto.